Muchas gracias, mi hermana Fatme. Bendiciones a todos los hermanitos, nombre por nombre, a los que están presentes. Es verdad que en todos los países hay convulsión y detrás de todo esto está pues el enemigo, tratando de hacer sus experimentos para poder sacar lo que es un decreto dominical a nivel mundial. Muy bien. Son cosas que tienen que pasar, pero mientras Dios nos concede vida, mientras Dios nos concede la oportunidad de poder estudiar su palabra, mientras aún no hay una ley que nos impida poder estudiarla o reunirnos para poder comprender su palabra, pues hay que continuar, queridos hermanos. Bueno, vamos a continuar con el tema, señales de la segunda venida de Cristo. Vamos a abrir la presentación. Aquí estamos. No sé si hasta acá alguna pregunta que tengan, alguna pregunta que tal vez durante la semana se han podido, digamos, preguntar o tal vez estudiar antes de continuar con el tema. Ya estamos concluyendo este estudio. Es un estudio que hemos empezado primero con las señales de la primera venida de Cristo. Y hemos visto que habían señales con respecto al primer advenimiento de nuestro Salvador cuando Él vino a esta tierra, a vivir una vida de obediencia, a darse en sacrificio y luego resucitar. Para ese evento habían señales, ya habíamos mencionado. Para otro evento, que es el evento de 1844, también habían señales, también habían señales. Muy bien. Para este evento que estamos viendo acá, este evento de acá, la venida como ladrón, es otro de los eventos y también tiene su propia señal. Ya tiene su propia señal. Bueno, ahora estamos analizando este punto. Señales de la segunda venida de Cristo. Señales de la segunda venida de Cristo. Una de las señales son las 7 plagas. Mientras no caigan las 7 plagas, no podemos decir Cristo viene por segunda vez. Ya no podemos decir Cristo viene por segunda vez. Sí o sí, tienen que caer las 7 plagas una vez que Cristo salga del santuario celestial. 2. La segunda señal que hemos visto está en Primeros Escritos, la página 282, el párrafo 1. Va, va a pasar a existir lo que es el hambre, no solamente hambre, también sed, porque a esta altura, entre la tercera y cuarta plaga, los mares, los ríos, las fuentes, todo estará en sangre. Los impíos sí van a sufrir de hambre, pero el pueblo de Dios no, no, queridos hermanos, no va a sufrir de hambre. ¿Entendido? Muy bien. La tercera señal, la tercera señal es que también esto que esto que va a suceder, hambre y sed, también va a hacer que los hombres saquen un decreto. Y ese decreto es conocido como el decreto de muerte. En Primeros Escritos, la página 283, el párrafo 0. Un edicto que se va a sacar. Este edicto que se va a sacar a esta altura es muy distinto al decreto dominical, que va a ser a la altura cuando comience el juicio de vivos.
ya el juicio de vivos, este decreto dominical. Pero este decreto de muerte, vamos a decir, este decreto de muerte es a la altura, aproximadamente a la altura de la cuarta plaga, pero sacan un edicto donde van a repartir ese edicto, pero antes que vence el plazo, vamos a decir, muchos se van a adelantar a matar antes, digamos, que se cumpla el plazo para el edicto. Hay un decreto de muerte. Y este decreto de muerte va a ocasionar lo que es el tiempo de angustia de Jacob. Va a ocasionar lo que es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Está bien? Muy bien. Y este tiempo de angustia de Jacob es la cuarta señal para la segunda venida de Cristo. Si uno de nuestros seres queridos no pasó el examen de Dios, no pasó el juicio de vivos, entonces a esta altura, si está con vida, el hecho de que te persiga, te busque para matarte, eso va a producir una angustia mental. No solamente vamos a decir familiar con respecto a sangre, o familiares, digamos, con respecto a sangre, sino también hermanos espirituales con los cuales también hemos compartido la palabra de Dios, amigos, amigas que hemos conocido. A esta altura, si es que no pasaron el examen de Dios, el hecho de que te busque para matarte, eso también te va a producir una angustia, una angustia. Cuarta señal, ¿ya? Cuarta señal. Otra de las señales que hemos ido mencionando es que en el cielo va a aparecer la ley de Dios, la ley de Dios. Una mano que abre la tabla y esa tabla, vamos a decir, están registradas los 10 mandatos, las 10 leyes, incluida el cuarto mandamiento. Entonces, todos los que miren, van a poder leerla, ¿ya? Van a poder leerla. Sea cual sea el idioma que hablen, van a poder leerla. Pero los impíos, cuando vean esto, y cuando vean que sus maestros, sus dirigentes religiosos, los cuales ellos habían depositado mucha confianza, hasta hoy, queridos hermanos, a veces depositamos mucha confianza en los hombres, pero no depositamos confianza en las cosas de Dios y en Dios mismo. Siempre nosotros hemos dependido de los hombres, pero no hemos dependido de los hombres. Aquellos que han dependido de los hombres y no han dependido de Dios y no han aprendido a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, a esta altura se van a sorprender de que habían rechazado la ley de Dios, todos sus requerimientos, todas sus exigencias. Y esto va a ser pasmoso y sorprendente para los impíos que no pasaron el examen de Dios. Pero para los que pasaron el examen de Dios, esto no va a ser sorprendente, sino el pueblo de Dios que habrá pasado el examen de Dios. Al ver esto, ellos entenderán que su Salvador está a punto de aparecer en las nubes. Segunda venida de Cristo. A esta altura, si usted o mi persona todavía está con vida, seguramente vamos a entender y tenemos que entender, viendo estas cosas, que esto es una señal de la segunda
venida de Cristo. ¿Puedes gritar? ¿Puedes decir Maranata a esta altura? ¿Sí? Puedes decir. ¿Cuántas veces hemos dicho Maranata? Maranata, Cristo viene. Cuando veas, cuando nuestros ojos vean estas señales, seguramente vamos a gritar Maranata, Cristo viene en las nubes. Porque estas son señales que, que indican que el Salvador está a punto de aparecer en las nubes. Quinta señal. Sexta señal. La resurrección mixta. ¿No? La resurrección mixta. Muy bien. La resurrección mixta. Mi hermana Fatme. Aquí estoy. Sí, no sé si habrá publicado el enlace al grupo de Centro de Educación Vida Sana. Me acaban Sí. de decir que, A ver, voy a ver. me acaban de decir si hay estudio. Sí, El bueno, centro, ¿cuál de todos muy me bien. dijiste? Creo que hay un grupo, ¿no es cierto? Hay un O grupo que sea, se yo los mandé llama, a todos. ya, si es así, entonces, A ver, capaz pero no vieron, dígame quién. capaz no vieron, ¿no? A ver, Muy bien, ya. ya. Entonces, queridos hermanos, a la altura de la sexta y séptima plaga, mis estimados hermanos, vamos a ver una resurrección mixta. Ya habíamos estudiado esta parte, pero no es por demás repasarlo, no es por demás reestudiarlo una y otra vez, las veces que sea necesario. ¿Ya? Muy bien. Habíamos dicho, voy un poquito a adelantarme, que a la altura de la sexta y séptima plaga va a va a haber una resurrección mixta, o muchos también lo conocen como la resurrección especial, como la resurrección especial. ¿Está bien? ¿Quiénes resucitan? ¿Quiénes resucitan? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Conflicto de los siglos, la 695, el párrafo 1. Y también todos aquellos que son para vergüenza y confusión perpetua. Dentro de esto, están todos los que están implicados en la muerte de Jesús. Uy, Todos los que están implicados en la muerte de Jesús. yo creía que eso Anás, era después. mi Yo hermana, pensaba que era justo en la segunda venida de Cristo que iba a resucitar todo aquello que lo crucificaron, pero no pensé que era un tiempo antes de la séptima plaga. sí, es a la altura de la séptima plaga. Si usted lee mi hermana Fatme, Conflicto de los Siglos, la 695, dice, pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento. Esta es séptima plaga, séptima plaga. A esa altura, ¿qué va a suceder? Dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron, o sea, ¿quiénes son para vida eterna? Dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Repetimos una vez más. ¿Quiénes son para vida eterna? ¿Quiénes son para vida eterna? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Ahora, ¿quiénes son para vergüenza y confusión perpetua? Dice, acá.
los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo. Es decir, Anás, Caifás, los soldados, Pilato, todos los que están implicados con la muerte de Jesús. ¿Y quiénes más? Tal vez no hemos colocado un detalle. Y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Esos enemigos más acérrimos son todos aquellos que en la Edad Media han hecho las cosas horrorosas, cosas terribles con el pueblo de Dios de ese entonces. Desde el año 538 hasta el año 1798, todos los sacerdotes, prelados, curas, vamos a decir, este sistema gigantesco que es mundial y que recibió una herida de muerte en el año 1798, todos aquellos que fueron al descanso, papados y tantas cosas, ¿no es cierto? Tantas cosas. Esos son los enemigos acérrimos de la verdad. Uno de los enemigos más acérrimos también fue Nerón. Ya, fue Nerón. Ustedes recordarán las atrocidades que ha hecho este Nerón. La causa de que Nerón sea así fue su madre, por no inculcar los buenos principios en el hogar y por no inculcar el resultado de todo eso fue Nerón. Y Nerón hizo matar muchos cristianos. Entonces son cosas que a esta altura ellos van a resucitar, van a resucitar. ¿A qué altura? A la altura de la séptima plaga, antes que Cristo aparezca en las nubes. Mi hermana Fadmi, ¿está claro? Muchas gracias, hermano. Sí. Esto es muy importante. Ahora, ¿desde cuándo se dio a conocer el mensaje de los tres ángeles? Desde el año 1844. Viene un ángel con un tercer mensaje para el mundo. Entonces, desde el año 1844 se dio a conocer la luz del sábado, la luz del santuario celestial, la luz, vamos a decir así, la luz del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Cuando decimos ministerio sacerdotal celestial de Cristo, es la obra que Cristo hace allá en el santuario, ministerio, su obra, su trabajo, su intercesión. Entonces, ¿desde cuándo se dio a conocer el asunto del sábado? Desde 1844. Pero más antes, no, porque el cuerno pequeño había echado muchas cosas de Dios por tierra, había quitado de la hermandad lo que tiene que ver con el asunto del sábado, lo que tiene que ver con el asunto del santuario. Porque si Guillermo Miller hubiera entendido el santuario, él no hubiera predicado Cristo viene por segunda vez, Cristo viene por segunda vez. Él hubiera predicado Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Eso hubiera predicado Guillermo Miller si hubiera entendido el santuario, el santuario. Pero como no entendió el santuario, él entendió según los errores que había en su tiempo, predicó de que Cristo viene por segunda vez. Pero, ¿cuándo se dio a conocer la luz del santuario? Es a partir de 1844. Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En el año 1844, vamos a decir, en el lenguaje del cuerno pequeño, es 22 de octubre de 1844. Pero en el lenguaje de Dios es
un 10 del mes séptimo de 1844. Entonces, son cosas que tenemos que entender, queridos hermanos. Entonces, desde el año 1844 se dio el conocimiento del asunto del sábado y es una prueba para cada uno de nosotros. Entonces, si un adventista o un hermano que forma parte del pueblo de Dios, conociendo el asunto del sábado y descansó así, ¿dónde tendría que resucitar? ¿A la altura, a esta altura, cuando Cristo está descendiendo en las nubes? Es que como hay una resurrección mixta, y después está la otra segunda venida. Claro, la pregunta es para todos. ¿Es mejor equivocarnos ahora que equivocarnos acá en el fuerte pregón? Porque en el fuerte pregón, hermanitos, hermanas, cada uno vamos a dar razón de nuestra fe. Vamos a ser llevados a las cortes humanas y vamos a tener que dar razón de nuestra fe. Solitos, solitos, queridos hermanos. Ahí no va a estar tu misionero, tu laico, tu pastor, tu obrero, tu predicador, no va a estar acá. Vas a dar razón de tu fe solito y vas a explicar por qué uno guarda el sábado. ¿Se entiende? Entonces, queridos hermanos, si un adventista o uno que formó parte del pueblo de Dios, conociendo el asunto del sábado, porque la luz del sábado fue dado después de 1844, ¿dónde tendría que resucitar? En Y es la resurrección mixta. eso, en la resurrección mixta. ¿Por qué acá, hermanos? Porque acá recién se dio a conocer el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, no antes. A pesar de que antes, no me vayan a entender mal, antes, vamos a decir, en tiempos de Adán, de Abraham, de Isaac, se conocía el asunto del sábado. Pero en realidad, ¿cuándo se dio a conocer el asunto del mensaje del tercer ángel? No es antes, es después de 1844. Se dio a conocer el asunto del mensaje del tercer ángel, no solo con respecto al sábado, sino con respecto al santuario, que tiene que ver con el santuario celestial, y también se dio a conocer el asunto de la bestia y la imagen de la bestia. Por ejemplo, Miller, Lutero, ellos no sabían quién era la bestia y tampoco ellos sabían quién era la imagen de la bestia. Ellos lo conocían a la bestia, al cuerno pequeño, lo conocían como el anticristo. Ellos lo conocían como el anticristo, pero no sabían quién era la bestia. Pero nosotros, estudiando un poquito la profecía, sabemos quién es la bestia. Y la bestia está sentada en Roma, allá en Europa, ¿no? Que es el cuerno pequeño. Y la imagen de la bestia, que se va a formar en Estados Unidos, los protestantes tienen que tomar el poder y acaparar lo que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial para que se pueda formar la imagen de la bestia. Entonces, el conocimiento del mensaje de los tres ángeles se dio después de 1844. El pueblo de Dios sí o sí tiene que resucitar acá, a esta altura, de la séptima plaga. Bueno, yo un poquito lo recorrí por el espacio,
pero sí o sí tiene que resucitar un poquito antes de la segunda venida de Cristo. Y también ahí resucitan todos los que están implicados en la muerte de Cristo, Anás, Caifás, Pilato y todos los que están implicados en la muerte de Jesús. Y también resucitan todos aquellos que han hecho cosas terribles en la Edad Media, desde el año 538 hasta el año 1798. Y uno de los enemigos más acérrimos también es Nerón. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la resurrección mixta. Entonces, todos los que van al descanso tienen que resucitar a esta altura. ¿Ya? A esta altura. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Muy bien. Ya habíamos estudiado esa parte. Anás y Caifás también resucitan. ¿Ya? ¿Qué más? Si uno llega con vida hasta acá y Dios lo toma para que dé el fuerte pregón y sin el fuerte pregón no es martirizado, no descansa, sino que cuando Cristo sale del santuario todavía va a estar con vida. El que llegue con vida a la altura de las 7 plagas va a tener el privilegio de no experimentar la muerte primera, que es como un sueño. ¿Está bien? Muy bien. Tanto el que llega con vida como el que resucitó a esta altura a la voz de Dios son santos vivientes. Y ellos son resucitados. ¿Para qué? Para oír el pacto de paz que Dios hace con su pueblo. Y ese pacto es el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez. Hermanos, Dios te va a revelar el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez. ¿A qué altura? Casi a la altura de la séptima plaga. Entonces, mi hermana Fatme, ¿para qué vamos a estar aquí poniendo fechas hoy, 2022? ¿Para qué? No sé cómo vamos a estar poniendo Porque, las fechas, no saben. claro, porque si vamos a poner una fecha para el juicio de los vivos o para la segunda venida, dice Conflicto de los Siglos, estamos haciendo el trabajo ¿de quién? De Satanás. Al querer buscar fechas para la segunda venida de Cristo, queridos hermanos, al querer colocar fechas para la segunda venida de Cristo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Voy a leer. ¿Qué quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere Satanás, queridos hermanos? Dice, en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, la 218, el párrafo 2 dice, Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente. Voy a releer otra vez. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. ¿Qué pasará, queridos hermanos, si nosotros hoy vamos a especular con fechas, vamos a querer colocar fechas para la segunda venida de Cristo, fechas para el juicio de los vivos? Queridos hermanos, estamos haciendo la labor del enemigo. Nos estamos metiendo en terreno peligroso. Y dice acá, Satanás quiere que no des el fuerte pregón. Quiere que no des el fuerte pregón, como dice acá. Satanás está siempre dispuesto
al llenar la mente con teorías y cálculos que desvían a los hombres de la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Cómo el hombre es justificado, cómo el hombre es perdonado y cómo recibe bautismo diario del Espíritu Santo. ¿A dónde tenemos que congregar todos los días? Es al santuario celestial por la fe. Por la fe, queridos hermanos. Ahí tenemos que congregar. Es verdad presente para nosotros, para que cada uno de nosotros podamos obtener la salvación. Dice, Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Bueno, si yo ando colocando fechas para la segunda venida de Cristo, hermanos, me estoy preparando para no dar el fuerte pregón. Satanás quiere inhabilitarnos para no dar el fuerte pregón. Entonces, ¿cuándo el Señor te va a revelar el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez? Es a esta altura. A esta altura. Pero si es que hemos pasado el examen, si es que hemos pasado el juicio de los vivos, y si es que hemos descansado en el Señor y en el mensaje del tercer ángel, y si resucitamos, seguramente vamos a escuchar esa voz de Dios que va a anunciar el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez. Pero los impíos, vamos a decir así, los impíos que lleguen con vida hasta acá, hermanos, y los que resuciten, no van a escuchar esa voz, el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez. ¿Qué van a escuchar? Truenos. ¿Qué pasará, queridos hermanos, si nosotros no salimos aprobados en este juicio de Apocalipsis 14:7? Y si llegamos con vida hasta acá, no vamos a escuchar esa voz, el día y la hora en que Cristo viene. ¿Está bien? Gonzalo, hola, buenas noches. Sí, mi hermana Isabel, buenas noches. Como que, ¿en qué ganaría Satanás si se conociera o se practicara o se diera fechas de la venida de Cristo? Provocaría el mismo fenómeno que se provocó en 1842. La gente iría por temor, por miedo, no por fe, no habría una conversión real. Y también se provocaría lo que él querría que se provocaran los chascos. Es decir, que la gente llegara a un momento determinado que al ponerle tantas fechas se desilusiona y al final simplemente deja de creer en Dios. Entonces es una estrategia bastante buena, pero lo que sí que nosotros tenemos que tener claro es que no podemos esperar la ley dominical, porque si seguimos esperando la ley dominical no vamos a estar preparados para el fuerte pregón. Y no me va a servir de mucho el juicio de los vivos, porque puede que esté vivo, pero no esté sellado. Entonces, la lluvia temprana, indirectamente, ya tendríamos que estarla nosotros recibiendo y preparándonos para ese momento. Porque si lo miramos de los puntos de vista de Dios, los tiempos son bastante cortos. Son, ¿qué hace cuántos días que estábamos conversando, Gonzalo, de esto? Y ya se nos fue una semana y no nos dimos cuenta con la rapidez que se nos fue. De repente no percibimos eso, de que simplemente ya a partir de mañana es noviembre. Es decir, 2 meses y se termina este año e iniciamos un nuevo año. Hay una promesa bíblica, en los últimos tiempos los días serán acortados, porque las cosas que vienen son bien serias y no le hemos tomado el peso a eso.
Por lo tanto, es Claro, importantísimo que no nos preocupemos tanto de qué fecha va a venir Cristo, sino que nos preparemos para poder estar en condiciones de, llegado el momento, ver a Cristo, que eso sería lo más importante. así es, mi hermana Isabel. O sea, no sabemos cuándo va a ser esto, ¿no? No sabemos. Es una venida sorpresiva como ladrón. Dice, los hombres estarán absortos en sus negocios, pero dice que los impíos no escaparán porque vendrá una destrucción repentina. Entonces, puede ser que lleguemos acá con vida, ¿no? Pero puede ser que también Dios nos llame al descanso más antes. En realidad no sabemos cuándo vamos a ir al descanso. Por eso, todos los días tenemos que asegurarnos la aceptación, el perdón y el Espíritu Santo habitando en el corazón. A eso se lo llama hacer nuestro servicio todos los días y estar a cuenta con Dios. ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, hasta acá, mi hermana Isabel, hasta acá. Hasta acá, hasta el juicio de los vivos, habremos recibido lluvia temprana. Ya, hasta acá, lluvia temprana. Porque dice en el libro de Hechos, el capítulo 3, el verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos. Eso es servicio diario, todos los días. Para que sean borrados vuestros pecados. Eso ya no es servicio diario, eso es juicio de vivos. Porque en el juicio de vivos, ¿qué va a pasar? No va a haber perdón, sino borramiento de pecados. Porque todos los pecados van a ser transferidos a la cuenta de Satanás. Por eso dice acá, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y después, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Eso es lluvia tardía. Si pasamos el examen de Dios, el que pasó el examen de Dios, el que aprobó el examen de Dios, el juicio de vivos, va a recibir la lluvia tardía para que dé el fuerte pregón, no antes. Hasta acá solo habremos recibido lluvia temprana. Y con lluvia Gonzalo, temprana, y el problema, si tú lo ves, las condiciones sociales, políticas a nivel mundial se están dando muy rápidamente, se están formando muy ujú, rápidamente, por lo tanto, no sería, yo no estoy diciendo fecha, pero no sería atrevido a asegurar de que más pronto de lo que nosotros creemos se puede ya llegar el decreto dominical, porque las claro, condiciones políticas generales, cosas de ver el entorno, hoy día se están pero dando de una forma impresionante y muy y rápida. rápido. Por eso que Ujú, tendríamos que tener esa precaución, porque junto con el decreto dominical va a ser muy luego el juicio de los vivos. No pensemos que claro, esto va a ser, pero larguísimo. De repente nos olvidamos de esos pequeños detalles. así es, mi hermana Isabel. Es que cuando hemos estudiado días de Noé y días de Lot, hemos visto aspectos sociales, cómo estaban, cómo estaban los antidiluvianos y cómo estaban los sodomitas. Y hoy en día lo mismo, el aspecto social, convulsión. Pero todo eso son señales de este evento, ¿no? De este evento, no de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Avancemos. Muy bien. Ahora, avancemos un poquito. Ahora, los que lleguen con vida acá y los que resuciten para vergüenza y confusión perpetua, acá. Los que resuciten, escuchen hermanos, los que resuciten, ¿están con vida o no? Sí, pues ¿Sí? resucitaron. Ya. ¿Y los que lleguen con vida, los impíos, están con vida? ¿Cuál va a Sí, ser el grito? ¿Cuál va a ser el grito? ¿Cuál va a ser el grito? Dice, el grito está en Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 15 y 16. Rocas, montañas, caed sobre sobre mí. nosotros.
¿Cuál va a ser el grito de esos que llegan acá con vida? ¿Cuál va a ser el grito? Isaías 25:9 dice, este es nuestro Salvador, que por tanto tiempo lo hemos esperado ¿no? Y nos salvará. y nos salvará. ¿Ya? Eso, ese va a ser el grito. ¿Ya? Ahora, los que lleguen acá con vida, escuchen, los que lleguen acá con vida, ¿cómo van a quedar a la venida de Cristo? ¿Cómo quedarán a la venida de Cristo? ¿Cómo quedarán? Tienen que fallecer, Ya, ¿cómo van a tienen que quedar? morir porque acuérdate que Muertos, están afectados por muertos. las plagas. Vamos a leer, ¿está bien? Vamos a leer. Jeremías 25:33. Vamos a leer. Dice, Jeremías 25:33 dice, los muertos yacerán sobre la faz de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Cómo van a quedar? ¿Van a ser enterrados? Nadie hay para enterrar. ¿Quién les va a enterrar? ¿Ya no? Ahora, por lo menos, hay alguien que nos entierre, ¿no? Pero en aquel día, los muertos yacerán sobre la faz de la tierra y quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Qué es estiércol? ¿Qué es estiércol? De los animales. Claro, por ejemplo, una vaca, o no sé cómo le dicen allá, aquí lo dicen vaca o becerro o becerrito. La vaca, por ejemplo, cuando camina, sus heces, así, lo desparrama. La majada. La majada, así, no lo entierra, está así sobre la faz de la tierra. Así los muertos quedarán sobre la faz de la tierra, quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué ellos van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra? Cuando el Señor había creado este mundo, en el libro de Génesis, el capítulo, vamos a decir así, el capítulo 1, a ver, el verso 7, el verso 7, el verso 7, ya, el verso 7. Ustedes recordarán que el Señor creó este mundo con dos estados, estado líquido y estado gaseoso, ya, estado líquido, estado gaseoso, al hablar del agua, Cuando dice el verso 7, a ver, voy a leer desde el verso 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Cuando dice separe las aguas de las aguas, significa que el Señor separó el agua, estado gaseoso y estado líquido. No había estado sólido. Estado sólido pasó a existir después del pecado. Por eso es que en Chile, por ejemplo, hay una cordillera que se ve, ¿no? Seguramente se debe ver, donde hace mucho frío. Se ve los nevados. Ya se ve los nevados. Entonces, eso es estado sólido. ¿Ya? Esa es la consecuencia del pecado. Pero cuando Dios creó este mundo, lo hizo con estado gaseoso y estado líquido. Estado gaseoso, queridos hermanos, es las pequeñas partículas que nosotros respiramos. Y el pulmón, queridos hermanos, el pulmón está sujeto a eso. El pulmón necesita oxígeno y el oxígeno está pues a base de agua, H2O. ¿Se entiende, queridos hermanos? Así es.
¿Ya? Ese es estado gaseoso. Pequeñas partículas que nuestro cuerpo requiere, que nuestro pulmón requiere. Ahora, el estado líquido es lo que nuestros ojos ven y lo que nos sirve para tomar. Lo que nos sirve para tomar. Ahora, ¿por qué ellos quedan como estiércol? ¿Por qué quedan como estiércol? Así como Dios tiene poder para poner, así también Dios tiene poder para recogerlo. Dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, vamos a leer, el verso 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Se entiende? Dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué va a pasar con el cielo? ¿Qué va a pasar con el cielo? Como un pergamino dice que se va a doblar. Claro, es que queridos Se abre. hermanos, no va a haber oxígeno. Dios va a quitar la capa atmosférica. Por esa razón los hombres quedan como estiércol sobre la faz de la tierra y durante los 1000 años no va a haber qué cosa, oxígeno, no va a haber vida, vida vegetal, vida animal y ni de seres humanos. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque el Señor va a recoger, así como Él tuvo poder para poner el oxígeno, el agua, Él va a enrollar todo eso y lo va a recoger. Y es más, a la segunda venida de Cristo, queridos hermanos, no va a haber fuego. No va a haber fuego. ¿Por qué no va a haber fuego? No habrá oxígeno, porque Es el que no hay oxígeno oxígeno. que permite la No combustión. hay oxígeno. Ahora, si ustedes han visto un dibujo donde Cristo viene, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo se ve casas encendiéndose, así, ¿no? ¿Cuándo va a haber fuego, queridos hermanos? ¿Cuándo va a haber fuego y azufre? Es a la tercera venida de Cristo. Esto tenemos que entender, queridos hermanos. Cuando Cristo viene por segunda vez, no va a haber fuego. Y es más, los seres humanos van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra, como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes quedan como estiércol sobre la faz de la tierra? ¿Quiénes? Los Si no son impíos, salvos. los impíos que han llegado acá con vida, con vida. ¿Se entiende? Y ellos van a decir, rocas, montañas, caed sobre nosotros, pero al instante el Señor va a recoger como un pergamino todo el cielo y se van a quedar sin capa atmosférica, sin capa atmosférica. Y la tierra va a quedar como al principio antes de la creación. Hermanos, Vacía, Nada y vacía. claro, eso dice conflicto de los Nada. siglos. desordenada Eso y dice, vacía, dice el 2, 1, 2. sí, va a quedar como al principio. Va a quedar como al principio. La pregunta es, ¿queremos quedarnos así, como estiércol? No, por ningún motivo. ¿Cuándo tenemos que buscar al Señor? Es ahora, no es mañana ni pasado. Como dice nuestra hermana Isabel, es ahora, no esperemos el juicio. Porque no sabemos cuándo vamos a ir al descanso. No sabemos. ¿Cuándo Dios nos llama al descanso? Puede ser mañana, puede ser pasado. Hoy, queridos hermanos, tenemos que buscar a Dios, confesar los pecados al punto, sin poner justificativos. Gonzalo, incluso es más, puede que a lo mejor en la misericordia y en el amor extraordinario de Cristo nos lleve al descanso antes porque no se va a dar cuenta que no vamos a estar en condiciones de soportar todo lo que viene en el periodo después del fuerte pregón, del decreto de muerte, porque ahí es un grupo pequeño escogido que va a estar, va a sobrevivir para la última etapa. Entonces puede que él, y eso de repente tenemos que pensarlo, nos lleve al descanso antes, por amor. Claro. Así es.
por amor y confiando en las promesas del Salvador, que Él ha dicho, yo os daré un consolador, y confiando en su trabajo para hallar el oportuno socorro y la misericordia ante Dios el Padre, que es el juez. Entonces, hay otro detalle más, continuaremos, ¿no? Estamos acá. ¿Qué va a pasar con aquellos, tanto los que lleguen con vida y los que resuciten? Y también los que resucitan acá. Porque acá va a haber una resurrección, es decir, a la altura, justo cuando Cristo está descendiendo en las nubes, va a haber una resurrección. A esa resurrección se lo llama como la multitud extraordinaria. Ahí resucita Adán, resucita Abel, Abraham, Josué, capaz también ahí resucite Nabucodonosor. ¿Ya? Ellos van a resucitar a la altura de la segunda venida de Cristo. También Guillermo Miller, Lutero, Juan Hus, Calvino, todos los reformadores. Tanto los que lleguen acá con vida y los que resuciten, queridos hermanos, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Van a llevar la vestimenta externa e interna. La externa, que es el halo de luz, vestimenta de los ángeles. Vamos a botar esta ropa, queridos hermanos. Vamos a botar esta ropa. Ya no vamos a llevar estas ropas artificiales al cielo, sino vamos a llevar vestimentas que a veces uno sueña, ¿no? Una señorita sueña con un vestido mejor para su 15, ¿no? Mejor que esa, queridos hermanos. Vamos a ser revestidos de un halo de luz, de una envoltura que llevaba la primera pareja, Adán y Eva, al principio. Adán, antes del pecado, ellos no estaban desnudos, queridos hermanos. Eso nos quiere hacer creer el cuerno pequeño que eran desnudos. No, hermanos. Ellos llevaban una vestimenta que era el halo de luz. A esta altura, esa vestimenta será devuelta. Tanto los que lleguen con vida hasta acá y los que resuciten serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, así como Adán cayó en un abrir y cerrar de ojos, cayó en el pecado. Así también vamos a ser transformados y restaurados y con derecho al árbol de la vida en un abrir y cerrar de ojos, y seremos elevados, arrebatados hasta el cielo donde está Cristo. Porque Cristo a esta altura no va a pisar suelo. No va a pisar suelo. Va a pisar suelo después de 1000 años. Ya, después de 1000 años. ¿Entendido, hermanos? ¿Se entendió? Ahí está, pero como moño de vieja este asunto, porque le voy a decir una cosa que no tenía idea de tanta resurrección, de todos estos eventos que realmente no sé por qué no, o se me olvidaron las cosas, pero es tan importante lo que nos está indicando hermano Gonzalo, que no sabe cuánto esto nos tiene que hacer un llamado, porque la verdad es cosa que estos son temas que debemos estudiar y que debiera estar esta plataforma llena, porque esto es vital, de vital importancia en nuestra preparación para este evento trascendental para la historia del pecado de este planeta. Así es, mi hermana Fatme. Así es. Que Dios nos ayude, que Dios nos capacite para entender su palabra. Hay otra cosita más que vamos a decir, ¿está bien? Van a Sí. disculpar que me pase de tiempo. No, pásese nomás. Ya, hay otros que vamos a decir acá hoy. Digamos que muchos de nuestros familiares han ido al descanso, pero no han descansado en la fe del mensaje del tercer ángel, sino para muerte segunda, directo. Hay muchos que no han muerto en Cristo. No. Y a esta altura, ellos no salen de su tumba. Es otro.
Es decir, muchas tumbas no van a ser abiertas a la altura de Cristo. Cuando Cristo descienda en las nubes, muchas tumbas no van a ser abiertas. No salen de su prisión. Dice acá, voy a leer. Quedarán en prisión. Isaías 24:22. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Es decir, después de 1000 años, van a ser ejecutados, que es la muerte segunda con fuego y azufre. Muchos no van a salir de sus tumbas a la altura de la segunda venida de Cristo. Estos no quedan como estiércol. ¿Quiénes quedan como estiércol? Son aquellos que fueron sacados para vergüenza y confusión perpetua, y los que lleguen con vida, los impíos que lleguen con vida. Ellos van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra. Pero hay otros muertos que no van a salir, que sí fueron enterrados, pero no van a salir de su prisión. Esa prisión es la tumba. ¿Se entiende? ¿Ya? Hay Sí. que aprender a diferenciar. No van a salir de su tumba. Y ellos no quedan como estiércol sobre Los la que faz de la murieron tierra. antes. Claro, no quedan como estiércol. ¿Quiénes quedan como estiércol? Los que salen a la altura de la séptima plaga para vergüenza y confusión perpetua, Anás, Caifás, Pilato, y los que lleguen con vida a la altura cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces ellos van a quedar como estiércol. ¿Por qué se quedaron como estiércol? Porque el Señor va a quitar la capa atmosférica. ¿Entendido? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces Dios no quiera eso, ¿no? Digamos, mi hermana Fatme, es un ejemplo, no es que digamos que sea verdad. Digamos que uno de tus hermanos de tu iglesia descansa hoy, conociendo el asunto del sábado, y no confesó sus pecados, no hizo su servicio diario, no congregó al santuario, no fue aceptado, no fue perdonado. Entonces su caso va a ser examinado, y si no hay la palabra perdón, sus buenas obras van a ser borradas y su nombre del libro de la vida será borrado. Y va a descansar. Lo van a enterrar y todo eso, ¿no? Van a hacer la sepultura, así todo eso. Cuando Cristo venga por segunda vez, no va a ser sacado de la tumba. No va a ser sacado de la tumba, ni aquí, ni en la resurrección mixta. En realidad ese hermano tendría que haber resucitado acá, en la resurrección mixta. ¿No es cierto? Tendría que haber resucitado. Si no salió acá, y si no salió acá también, quiere decir que su tumba no se abrió, o sea, no se va a abrir su tumba, y va a pasar 1000 años, y después de 1000 años va a ser ejecutado para desaparecer para siempre. Eso lo podríamos reafirmar en base a los escritos de Elena, que dice que un porcentaje muy alto de los que escucharon o participaron del mensaje del tercer ángel se van a retirar después de la ley Claro. dominical. También acá, ¿no? Acá. Y en el fuerte pregón, hermanos que no pasaron el examen de Dios, en vez de predicar, van a perseguir a los hermanos. A sus Pero que a hermanos. ellos no les va a caer las plagas. Si le caen las plagas, ¿qué? Si van a estar todos enfermos, ¿qué fuerza Claro, van a es que les va a hacer tener para efecto, pues. a nadie? Les va a hacer efecto. ¿Entendido? Muy bien. Algo más. Ya, algo más, queridos hermanos. Algo más que tenemos que mencionar. A la altura de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene por segunda vez, déjenme decirles, Cristo no viene solo. ¿Con quiénes viene? No se dice que el cielo se desocupará. Eso dice. O sea,
dice que el cielo estará así media hora de silencio, ¿no es cierto? Media Se hora de desocupa en silencio. masa. O sea, en realidad nadie se va a quedar en el cielo, nadie. Solo se va a quedar la Nueva Jerusalén. Porque a la segunda venida de Cristo, Cristo no viene trayendo lo que es la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Solo es en la tercera venida. Eso Claro. sucede en la tercera venida. Pero Sí. cuando Cristo viene, viene con toda la comitiva. Incluso Él viene con su Padre. Voy a leer. Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 16. No lo sabía. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Uno. ¿Qué van a decir esos hombres? Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es el Padre. Es el Padre. Y de la ira del Cordero. Es el Hijo. Es el Hijo. Estimados hermanos, hoy en día, o sea, ¿por qué es importante entender todo esto, mi hermana Isabel? Hoy en día hay grupos que dicen que no hay Espíritu Santo. ¿No es cierto? Hay grupos que dicen que no hay Espíritu Santo. Es una energía, dicen, ¿no? Es una energía. Hoy en día hay grupos que dicen que no hay el Padre. No hay el Padre. ¿Se entiende? No hay el Padre. Hoy en día hay grupos religiosos que dicen que no hay Cristo. Que no hay Cristo. Van a disculpar, no sé si hay un testigo de Jehová acá. No estamos atacando a la persona con todo el respeto y el decoro que se merece, sino estamos hablando del sistema. Para los testigos de Jehová, no hay Cristo. Solo hay el Padre, Jehová. No hay Cristo. Entonces, como hay grupos religiosos que dicen que no hay Cristo, que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo, entonces Cristo no va a venir solo, va a venir con su Padre. Va a ser la demostración de su apreciado Padre, de que Él sí existe, de que Él era juez en el cielo. Por eso dice acá, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Uno. Y de la ira del Cordero. Bueno, hasta capaz venga Moisés, Elías y Enoc. Queridos hermanos. Lo creo. Porque hermanos, no va a venir Cristo y los ángeles nomás. Porque cuando ustedes ven ese dibujito, Cristo viniendo solo, hermanos, es doctrina trinitaria, es doctrina del cuerno pequeño. Nos quieren hacer creer que no hay tres personas, sino hay un solo Dios. Mucha gente cree que también el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, son un solo Dios. Pero no es así, hermanos. Hay diferencia. Vamos a leer. En el libro de Hebreos dice así, el capítulo 8, el verso 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Ya? ¿Para presentar qué cosa dice? Ofrendas y sacrificios. Ya. ¿Ante quién tiene que presentarse? ¿O se presenta ante sí solo? Cristo. Ante el Padre, pues. Eso, hay diferencia de personas. ¿Se entiende? Sí. Voy a leer otro texto más. Dice, en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse. ¿Presentarse? ¿Ante quién? ¿Ante sí mismo? No, Ante el Padre. Conflicto de los siglos dice que Él se está presentando ante el Padre por nosotros para que nosotros podamos alcanzar el oportuno socorro. Y la voz que escuchan los
Los redimidos, los de la primera resurrección mixta, Es a la voz del escuchan Padre. al Padre, no Eso, a mi hermano. Cristo. Así que, hermanos, si ustedes ven un dibujito así viniendo Cristo solito, es doctrina del cuerno pequeño. Y ya no viene como cordero, porque ya viene con su vestidura real, como En rey, gloria, en gloria. Y en el gloria. Espíritu Santo tendría que estar también. Ya está acá, hermana. Exacto, Con pero usted. acuérdate que se retira, por un momento se retira, se margina y seguramente se une a la comitiva. Sí, pero de los impíos se retira, pero de los santos no. Exacto, sí, tienes Eso, mi razón. hermano. Eso. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a otra señal. Séptima señal. ¿Qué dice la séptima señal? Las potencias del cielo. Vamos a dar lectura a Mateo 24. Mateo 24. Ya para ir terminando esta partecita. En el libro de Mateo 24, el verso, espero tenerlo acá. A ver, vamos a leer, si lo tenemos. Sí, 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto ya se ha cumplido, ¿no es cierto? ¿Cuándo se ha cumplido? ¿Cuándo se ha cumplido? En 1800 y tanto, pero no me acuerdo. Antes de 1844. Antes de 1844. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa en el año Lisboa, 1755. Sí. ¿No? 1755. Claro, el terremoto de Lisboa en el año 1755. ¿Ya? Por ejemplo, el sol y la luna, ¿cuándo se cumplió? En el año 1780. ¿Y Ya. cuándo cayeron las estrellas? En el año 1833. Y eran señales de 1844 de que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero ¿qué no se cumplió? ¿Qué es lo que no se cumplió? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso mi hermana Fatme, Guillermo Miller no vio. Pero ¿cuándo se va a cumplir eso? Eso también es a la altura de la séptima plaga. En Primeros Escritos, la página 45, el párrafo 1, en la parte media dice, las potencias del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces, el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. ¿Qué va a pasar con el sol? Queridos hermanos, nuestros ojos esta escena no han visto. Desquiciarse significa, hermanos, que se va a mover de su lugar. De repente va a ser medianoche y de repente el sol va a salir abruptamente. ¿Se entiende? Eso nuestros ojos no han visto y eso va a suceder. Vamos a leer otra cita más. Conflicto de los siglos. La página 694, el párrafo 2. Dice, esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos que no aprobaron el examen de Dios, escuchen lo que dice acá. Los malos miran la escena con terror y asombro. Para los malos, ¿esta escena qué va a ser? Una escena de terror y asombro. Pero mientras los justos
contemplan con gozo las señales de su liberación. Mi hermana Fatme, cuando usted vea el sol salir de repente, significa que se ha desquiciado, se movió de su asiento y de repente a medianoche, ¿qué sale? El sol, de repente. ¿Qué va a entender usted si pasó el examen de Dios? ¿Qué va a entender? Está la venida de Cristo pronta. Que tu Salvador te está Viene. libertando, viene y está viniendo ya. Eso tiene que entender, eso tenemos que entender. Pero los impíos no van a entender eso. Peor si no hemos estudiado, ¿no? Peor si no hemos estudiado. Bueno, cuando Cristo viene por segunda vez, hemos dicho que va a haber una primera resurrección. A esa resurrección se lo llama como la resurrección o los muertos en Cristo o la multitud extraordinaria. Bueno, queridos hermanos, todas estas señales que hemos mencionado acá son señales de la segunda venida de Cristo. ¿Entendido? Voy a releer esta partecita. Estas señales, días de Noé y días de Lot, no son señales de la segunda venida de Cristo. No confundamos eso, queridos hermanos. No confundamos. Porque en el mundo protestante, en el mundo evangélico o en el mundo católico, ellos sí creen que son señales de la segunda venida de Cristo, días de Noé y días de Lot. Y nosotros como pueblo de Dios, lo mismo que ellos estamos predicando, lo mismo. No hay ninguna diferencia. Días de Noé y días de Lot son señales de esta venida como ladrón, juicio de vivos. ¿Cuándo la gente piensa en comprar, en vender, en construir casa, edificar? Es hoy. Pero a esta altura, ¿quién va a pensar en casarse? ¿Quién va a pensar en construir casa? Porque, queridos hermanos, la casa se construye con agua o no? ¿Sí? Se hacen las mezclas con agua, pero el agua, ¿cómo va a estar acá? Sangre. No encaja, hermanos, no encaja, no da, no tiene sentido de que días de Noé y días de Lot sean señales de la segunda venida de Cristo. No da, hermanos. Días de Noé y días de Lot no son señales de la segunda venida de Cristo, no son señales. Son señales de este evento que está muy cerca, queridos hermanos. Hoy la gente compra, vende, construye casa, se casan, se dan en casamiento. ¿Qué más? Corrupción política, consumo de carne, matanza de animales, la poligamia, las orgías. ¿Qué más hay? Hijos ingratos, tantas cosas, incendios. Esas son señales, pero señales no de la segunda venida de Cristo, sino señales de este evento. Este evento está muy cerca, queridos hermanos, y va a ser repentino. Hoy, queridos hermanos, tenemos que estar a cuenta con Dios, confesar los pecados, congregar al santuario celestial para alcanzar el oportuno socorro, para ser aceptado, para ser perdonado y recibir diariamente el Espíritu Santo como agente regenerador, habitando en nuestro corazón, para no hacerle daño al prójimo, para obedecer a Dios voluntariamente, verdaderamente y voluntariamente. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, no le vas a mirar con los ojos chuecos a tu prójimo, no le vas a agarrar del cuello a tu prójimo. Pero si es que el Espíritu Santo está morando en tu corazón y estás creciendo en el campo de la santificación, no le vamos a tratar mal a la persona, a la esposa, al esposo, si es que el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, vamos a guardar el sábado voluntariamente, no por interés. Pero eso va a suceder si nosotros aprendemos a congregar al santuario celestial
donde está Cristo como nuestro sumo sacerdote, presentando su vida para ser aceptado o justificado, presentando su sangre para que nosotros alcancemos el perdón ante Dios el Padre y su ley. Y en el cielo se va a tomar la decisión de concedernos, de que el Espíritu Santo de visitante pase a ser habitante y regenere nuestro corazón y regenerado. Ponga un nuevo corazón, para que nosotros caminemos en novedad de vida y aprendamos a amar a Dios voluntariamente. Eso, mis apreciados hermanos. Estas señales son señales de este juicio de vivos, venida como ladrón. Pero estas señales que hemos mencionado acá son señales de la segunda venida de Cristo. Aprenderemos a hacer distinción, no mezclaremos, no vamos a mezclar las señales. ¿Está bien? No vamos a mezclar. Bueno, queridos hermanos, vamos a quedar hasta acá. Es el tema que hemos podido desarrollar durante todo este tiempo, señales de evento. Hemos hablado señales de la primera venida de Cristo, señales para 1844, señales para este evento que es el juicio de vivos, venida como ladrón, y por último hemos hablado señales de la segunda venida de Cristo. Bueno, espero que esta verdad quede grabada en sus corazones, en mi corazón, en su corazón, y que Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a entender muchas cosas que nosotros hasta ahora capaz no hemos entendido. Bendiciones, mis hermanitos. Muchísimas gracias. Muy, pero muy impresionante todo esto que hemos estado aprendiendo y agradecerles a cada una de ustedes y a los hermanos, hermanas, amigos que se han reunido en esta plataforma y preguntarles si tienen alguna consulta que hacer. El hermano Gonzalo está disponible. ¿Alguna consulta? Pueden levantar su manito, como también que pueden hacer directamente. Jacqueline, haga su preguntita. Tiene su micrófono abierto. Ah, ya no. Bueno, entonces, ya que no hay alguna pregunta, porque en realidad ha estado muy claro, ahí levantó su manito María Vergara. Adelante, María Vergara. Ay, me gana un poquito el movimiento del celular, así que a veces me enredo yo misma. Sí, a mí me gustaría ya que nos hiciera algunas preguntas, que nos repase un poquito, porque sabe, usted repitió algunas cosas, pero yo me quedo así pensando, porque para mí es nuevo también esto que el Padre Claro. viene, las 3 resurrecciones. Entonces digo yo, y bueno, ¿y cómo entonces? ¿Cuándo ya la primera, después viene la segunda, y cuando Cristo viene, esa multitud mixta? ¿Esta mixta, hermanos, son también hermanos de iglesia? Mi hermana, no le ¿Sí? escuché muy bien la última En partecita. ya, en la resurrección mixta, ¿también hay hermanos de iglesia o son los que aceptaron así en el momento, por ejemplo, que no se alcanzaron? Ah, claro. Es que acá, mi hermana, esta resurrección mixta o especial es antecitos de la segunda venida de Cristo. ¿Y quienes resucitan? Son todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Es decir, sí, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Qué implica esto? Conocer el mensaje de los 3 ángeles, el asunto del sábado, el asunto del, vamos a decir así, del santuario, el asunto de también de la bestia y de la imagen de la bestia. Todo eso. Si usted Ya. Si usted es adventista,
Y si el Señor le llama al descanso, ¿dónde tendría que sí. resucitar? ¿Aquí, a esta altura de la segunda venida de Cristo o antecitos? En la primera, Acá, mi hermano, acá. Esta resurrección, mi hermana, no es la primera resurrección, no es. ya estoy, mira. Esto Ya, es resurrección mixta o es la especial. sexta. ¿Está bien? Ah, Ahora, ya. porque esa de acá sí es, vamos a decir, sí es primera Ya, resurrección. ya. Esa de acá es primera Sí, resurrección. sí. ¿Ya? Porque dice acá, voy a leer, mi hermana. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel Ya, y con ya. voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es otra resurrección, pero va a suceder justo cuando Cristo está descendiendo en las nubes. Justo cuando Cristo Bien. desciende en las nubes. Pero esta otra resurrección es poco antes, un poquito más antes, a la altura de la séptima plaga. Ahí van a resucitar todos los que están implicados Ya, sí, en el mensaje del tercer ángel, el asunto ya, del sábado, todo eso, mi hermanita. ¿Está bien? En realidad, usted tendría que resucitar acá, ya. ¿no? Ahí. Sí, Eso, mi súper. hermana. Ya. Muy bien. Eso. Sí, Hermano Antonio, ¿quiere hacer alguna preguntita? ¿O entre la le falta sexta y algo, hermana María? séptima. Sí, hermano Gonzalo, ¿continúa todavía el próximo lunes para ver la tercera venida de Cristo? Bueno, si ustedes gustan, Pero podemos claro, continuar. terminemos eso. Si ustedes gustan, no hay problema, mis hermanos, pero en realidad hasta aquí son las señales, ¿no? De todos los eventos que debe un poquito llamarnos la atención. Pero si ustedes gustan, podemos ir hasta la tercera. ¿Está bien? Es que No hay sería problema. bueno saber, hermano Gonzalo, eh, los 1000 años, qué sucede en los 1000 Claro, años y después el proceso que sufren, porque de repente la gente no tiene claro, por ejemplo, la muerte de los impíos. De sí, repente se acuerda que de repente hay como una confusión en cuanto a muerte eterna, todo el proceso final que van a sufrir los impíos junto con los Satanás impíos. y el Claro, ataque que va a sufrir la Nueva Jerusalén cuando baje con Cristo y los redimidos. Entonces, todo eso sería bueno porque Elena lo explica bien hasta el final, hasta el último momento. Entonces, sería bueno ver el proceso completo. bueno, pues mi hermano, mi hermana Isabel, mi hermano Antonio. Antonio. Bueno, pues si todavía Dios nos tiene con vida, pues vamos a continuar el próximo lunes hablando del milenio y un poquito más de la tercera venida. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Listo, mi hermano Antonio. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a leer para terminar la joyita del día que está en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Con estos pensamientos vamos a pedirle a nuestro hermano Antonio que nos despide en oración y mañana también tenemos un programa. Y no se olviden que la hermana María Isabel va a estar este próximo domingo con nosotros. Así que un gran abrazo para ustedes y que Dios les dé una noche muy reparadora para mañana poder servirle en las mejores condiciones. Hermano Antonio, el tiempo es suyo. Muchas gracias por cada uno de ustedes. Querido Dios,
te agradecemos de todo corazón que nos permitas conocer bien tu palabra, conocer eventos finales, sobre todo las señales de la segunda venida, porque todo esto nos permite mucho más acercarnos a ti y poder predicar. Muchas veces son temas que a veces no hemos sabido comprender a tiempo y podemos llevar a error y desviar a tus hijos. Dios Padre, ayúdanos a tener inteligencia y bendice al hermano Gonzalo para que continúe con esta prédica tan interesante, y también a todos los que nos reunimos en este evento. Te lo pedimos todo esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Entonces mañana el hermano Adán Paredes